Hola a todos, bienvenidos a la primer clase de nuestro básico E. Estamos ya iniciando un nuevo curso, estamos contentos de que estén nuevamente con nosotros en este básico y emocionados por lo que Dios va a estar enseñándonos y lo que vamos a estar aprendiendo a lo largo de ese trimestre. Y bien, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, sobre todo justo ahora que ustedes ya llevan una formación previa, que ya han avanzado en su formación de los básicos. Este tema es muy importante porque los va a llevar a dar el siguiente paso. Y vamos a hablar entonces del tema estudiando la palabra. Así que cierra sus ojos y vamos a iniciar con una oración. Dios, queremos agradecerte que podemos tener la oportunidad de reunirnos, de tener este tiempo para aprender, para estudiar tu palabra. Gracias, Dios, porque sé que tú estás haciendo la obra en cada uno de los alumnos, sé que tú estás creando en ellos ese corazón que sea conforme al tuyo, que tú les estás llevando a tener más hambre y más necesidad de aprender de tu palabra, de estudiar tu palabra, y confiamos en que tú vas a enseñar a cada uno de ellos, confiamos en que tú vas a darle a ellos esa revelación de tu palabra, esa necesidad de tu palabra, y vas a levantar de ellos personas sabias en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar directamente con el tema. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y este versículo es muy interesante porque nos da dos cosas importantes. Primero, nos da como mandamiento, como orden, escudriñar las escrituras. No te está diciendo te sugiero, te invito, te está diciendo escudriñalas, como una orden, como una recomendación que más bien se convierte en un imperativo, ¿no? En una orden. Pero además, la siguiente parte del versículo llama mi atención porque dice: os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, nos plantea esta necesidad de escudriñar las escrituras como una cuestión de vida o muerte. En las escrituras, en la palabra de Dios, encontramos la vida eterna. O sea que si no nos vamos a la palabra de Dios, si no escudriñamos las escrituras, no vamos a ser capaces de encontrar la vida eterna. ¿Por qué? Nos lo dice la última parte del versículo. Porque en las escrituras, porque la palabra de Dios nos da testimonio de Jesús. Y es a través de Jesús que nosotros obtenemos vida eterna. Es decir, cuando escudriñamos las escrituras, lo que hacemos es que nos encontramos con Jesús, con sus testimonios, con su vida, con su obra, con sus mandamientos, con su corazón, y por ello es que encontramos vida eterna. Por eso es tan importante esta orden de escudriñar las escrituras, de estudiar la palabra de Dios. Tenemos que verlo así, como algo de vida o muerte. Ahora, aquí aparece la palabra escudriñar. ¿Pero qué significa esta palabra? Vamos a ver algunas definiciones. Escudriñar quiere decir investigar con profundidad y diligencia. Es decir, no es como que al aventón, no es superficial, no es con flojera, no es por obligación, es con diligencia, a profundidad, a detalle, con detenimiento. Esta siguiente definición llama mi atención porque dice intentar conocer, lo que nos da la sensación de que no vamos a lograr conocer del todo. Y es que eso pasa con las escrituras. No importa cuántos años, cuánto le invirtamos a conocer las escrituras, nunca vamos a terminar de comprender, de entender y de conocer el todo de Dios que está encerrado ahí. Por eso, escudriñar las escrituras tiene que ver con intentar conocer lo más posible, hasta donde podamos, hasta donde me alcance la vida. Eso de que, no, pues como ya tomé los básicos, o como ya tomé algunos cursos, o como ya leí la Biblia completa un par de veces, entonces es suficiente, es mentira. Tercera definición, interrogar o preguntar. Y de esto ya habíamos hablado una clase en un Zoom anterior que yo les decía, háganle preguntas
a la Biblia, a los versículos. ¿Por qué? ¿Qué quiso decir Dios? ¿Qué nos quería decir este versículo? ¿Cómo se aplica a mi vida? Pregunte. También nos dice que es discernir o examinar. Entonces, todo esto conlleva o implica el que nosotros tengamos que escudriñar las escrituras. Ahora, este versículo a mí me gusta mucho porque me alienta. Mire, dice Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta tanto este versículo? Porque me alienta a decir, no necesito ser un sabio para poder entender y escudriñar las escrituras. Dice aquí, hace entender a los simples. Y esta palabra simples podemos traducirla o podemos pasarla a nuestro lenguaje como tonto, ¿no? El trabajo de estudiar la palabra, la tarea de estudiar la palabra no es exclusivo para el pastor, para el teólogo, para el maestro que lleva años, que es muy inteligente. La palabra, las escrituras tienen como característica que son claras, es decir, todos podemos entenderla. Todos podemos acercarnos a ella y volvernos sabios y hacernos sabios. Ahora, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la diferencia entre entender y no entender las escrituras? No es a nivel intelectual, no es a nivel raciocinio, no es mi capacidad profesional o mis habilidades como lector, no, está en el corazón. Miren lo que dice este versículo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y Esdras es definitivamente uno de mis personajes favoritos en la Biblia, un escriba, un erudito, alguien que en verdad se metió en el estudio de la palabra, dedicó su vida a estudiar para después enseñar y guiar al pueblo, hizo muchas reformas, se le atribuyen cosas que hasta la fecha nos han llegado como un acomodo previo de todos los libros del canon del Antiguo Testamento, rescató y acomodó todo esto. Pero algo que podemos notar en este versículo es la clave de todo eso que Esdras fue y logró. Es que él preparó su corazón. Sí, probablemente Esdras era estudiado porque era un escriba y sabía leer y escribir y era entendido hablando en términos de mente y de razonamiento humano, pero él no hubiera logrado guiar al pueblo a ese arrepentimiento, a esa reforma, a ese meterse otra vez en la ley que Dios les había dado si no hubiese pasado esto que leemos en este versículo. Esdras prepara su corazón para estudiar la palabra, para cumplirla y para enseñarla. Ahí está el secreto. ¿Puedo yo ser y sentirme completamente incapaz? Puedo no tener mucha educación, puedo no ser una persona de muchos años en el Evangelio, pero si preparo mi corazón para estudiar la palabra de Dios, seguramente voy a entenderla. Seguramente Dios me va a hablar a través de ello, porque las escrituras no se entienden con la mente, se entienden con el espíritu, porque es algo espiritual. Se necesita fe para poder abrir las escrituras y entender lo que está ahí, porque hay muchas cosas que si leemos únicamente con nuestra mente humana van a parecer una locura. Necesitamos fe para decir, no sé cómo, no entiendo muy bien por qué, pero si la Biblia lo dice, creo en ello. Entonces, ahí está la clave. La clave para poder entender las escrituras, para que podamos tener esos tiempos de estudio en los que de verdad yo sienta que estoy siendo efectivo, está en el corazón, que preparemos el corazón, que vengamos con un corazón enseñable, un corazón humilde, un corazón dispuesto no solo a estudiar la Biblia, sino como dice este versículo, para cumplirla.
a ponerla por obra. Ahora, ¿cómo puedo preparar mi corazón? Hay muchas formas, ¿no? Y esto es una disciplina, eso es constante, pero sin duda la base o algo de lo más importante tiene que ver con la oración. Daniel 10:12 dice, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Y este versículo me parece realmente poderoso, porque yo le invito a que de verdad usted lea todo el contexto, lea toda la historia de la que estamos hablando en este versículo, pero es Daniel que ha recibido una revelación, una visión de parte de Dios y que se queda abrumado porque él no puede acabar de comprender o de entender qué es lo que Dios le quiere decir a través de ello. Y no estamos hablando de cualquier persona, o sea, estamos hablando de Daniel, del cual en la Biblia claramente se describe que era una persona muy entendida, que recibía revelación muy especial, era una persona muy espiritual, lo vemos interpretando sueños que nadie más podía interpretar, ¿no? En Babilonia él era considerado más sabio que los sabios, o sea, él era entendido en las lenguas de la región, aparte de que obviamente sabía su lengua, o sea, él era una persona no promedio, estaba por encima del promedio, y aún así no era capaz de entender esto, se sentía angustiado. ¿Y cuál fue la clave? Dice que él ora. Y la respuesta que le da aquí el ángel que es enviado a responder, a aclararle lo que está ocurriendo, es hermosa. Porque le dice, desde el momento, desde el día en que tú comenzaste a orar, pidiendo que haya entendimiento, y tú preparaste tu corazón, dice aquí, te humillaste delante de Dios, fuiste escuchado y me han enviado a ti en respuesta a esa oración. O sea, Dios manda sus ángeles, dice aquí, para enseñarle a Daniel. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración. A lo mejor usted dice, yo no estoy entendiendo muy bien cuando leo la Biblia. Antes de sentarse, ore. Pero hago una oración de verdad, como dice aquí, con un corazón humilde, de decir, Dios, no entiendo, pero quiero entender, porque quiero obedecer. Y desde el momento en el que oramos, allá en el cielo, nos están escuchando, estamos siendo escuchados y viene la respuesta. Esa revelación, ese entendimiento, ya sé cómo lo voy a aplicar. Entonces, no menospreciemos el poder de la oración. Ahora, esto definitivamente que lo podemos complementar con el ayuno. Si usted lee esta historia, Daniel también estaba ayunando. Como que en su vida de Daniel siempre iban juntos, ayuno, oración, ayuno, oración. Entonces, ya hemos hablado antes del ayuno y de cómo funciona y todo esto. Entonces, así, queremos entender la palabra de Dios cuando estudiamos, necesitamos ayuno y oración que prepare nuestro corazón para poder recibir todo lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra y para que podamos estar dispuestos a obedecer y poner por obra lo que vamos a ir extrayendo de la Biblia. Ayuno y oración. Y le quiero leer estas dos frases que a mí me gustan mucho, son de un libro de Charles Spurgeon que habla acerca de la predicación, del estudio de la palabra, es muy bonita el libro, y estas frases referentes al ayuno y la oración creo que nos dan mucha luz. Dice así, usad la oración como un taladro, y fuentes de agua viva saltarán de las entrañas de la palabra. Y la segunda dice, los textos rehusarán a menudo revelar sus tesoros hasta que los abráis con la llave de la oración. Me encantan estas frases porque sí, justo esto pasa. Abro mi Biblia y a veces parece que no puedo sacar mucho, pero cuando antes, en conjunto con el estudio de la palabra, hay ayuno y oración, esto pasa. Empieza a brotar fuentes de agua viva.
Esos versículos que antes ni siquiera significaban nada para mí, que yo había leído antes y que nada, de pronto un día cobran un sentido impresionante. ¿Por qué? Ayuno y oración. Ayuno y oración son necesarios para que la palabra sea destapada, para que más bien nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestro espíritu esté listo para encontrar la revelación que Dios tiene ahí en su palabra. Ok, ya dijimos entonces la parte de nuestro corazón, la parte de la preparación espiritual, eso es indispensable, siempre ayunamos, oramos, alabamos a Dios, o sea, esa vida devocional, esa vida espiritual con Dios es la base de toda investigación, de todo estudio de la palabra. Sin ello podemos tener muchísimo conocimiento, pero nada de revelación. Podemos tener muchísimo conocimiento teórico, pero nada de práctica. Y eso lo vamos a ver, la diferencia entre conocimiento, revelación, la siguiente semana, cuando hablemos de la revelación. Por eso no me voy a detener. Vamos a estar profundizando en esto. Pero ahora, otro punto importante cuando estudiamos la palabra es la parte de la investigación. O sea, es una realidad que Dios a través de su Espíritu Santo puede mostrarnos un montón de enseñanzas y toda la revelación a través de su palabra, pero nosotros también tenemos una responsabilidad de hacer ese trabajo de profundizar. Como veíamos al principio, escudriñar se trata de profundizar, de buscar con diligencia. Entonces, también es importante y es muy útil realizar una investigación de todo el contexto bíblico. Mientras más entendidos estemos en el contexto bíblico, en la sociedad de la que está hablando la Biblia, nos van a ir cuadrando más cosas. Por ejemplo, yo les cuento que estoy estudiando en un seminario y empezamos a estudiar una materia que se llama, en la que estudiamos todo el Antiguo Testamento, pero por secciones, ¿no? Entonces primero estudiamos Pentateuco y libros históricos, luego nos fuimos a los profetas y libros poéticos, y luego ahora estamos estudiando Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pasó? Que en esas materias de pronto empezamos a mirar la cronología del Antiguo Testamento, que es un poco complicada, ¿no? Porque los libros no vienen organizados en orden cronológico. Y hay libros que son historias paralelas. Entonces empezamos a estudiar todo esto del contexto histórico, de la cronología, de la geografía del Antiguo Testamento. Y entonces cuando empiezo a leer nuevamente el Antiguo Testamento, específicamente libros históricos y profetas, había muchas cosas que como que antes no tenían sentido y de pronto hoy empezaban a tener más sentido. Me vino como claridad. Entonces he disfrutado mucho mi lectura del Antiguo Testamento porque hoy tengo como esa visión de eso se trata, ¿no? Esto iba primero, esto iba después. Este libro también está hablando de la misma historia, sí, entonces de verdad se disfruta de una forma diferente. Por eso también es muy bueno, es importante y es una forma también en la que mostramos esa disposición al estudiar la palabra. 4 puntos que yo les recomiendo que estudien o que investiguen cuando estamos escudriñando las escrituras. Primero, el contexto histórico y cultural. El contexto histórico y cultural bíblico es completamente diferente a nuestro contexto por 2 motivos. Primero, por la temporalidad, o sea, estamos hablando de muchísimos años antes. Y segundo, por la posición geográfica. Definitivamente la cultura de los lugares donde estamos mirando las historias bíblicas en comparación con la cultura de Latinoamérica o incluso de América en sí es muy diferente, ¿no? Entonces, el contexto histórico y cultural. Ahora, busque fuentes confiables, ¿no? Se meta a Google y cualquier página que le salga, sin importar si es cristiana, de los testigos de Jehová o católica, usted la lea. No. Busque fuentes confiables. Libros, enciclopedias o páginas de internet, pero que sean confiables. Si tiene alguna duda o así, puede acercarse con sus profesores, podemos darles algunas sugerencias.
Ahora, otra cosa que les recomiendo que es muy, muy importante que revisemos cuando estudiamos la Biblia son las palabras y conceptos. Si se da cuenta, usamos normalmente cuando hablamos en los temas definiciones, ¿no? Hoy vimos la definición de escudriñar. ¿Por qué? Porque hay veces que son palabras que no son totalmente desconocidas para nosotros, pero que en realidad no conocemos bien a ciencia cierta cuál es el significado. Entonces es bueno irse a un diccionario y también a un diccionario bíblico, porque hay algunos conceptos en la Biblia que como ha sido traducida del griego, del hebreo, del arameo, entonces estos conceptos solamente se tradujeron a la palabra más común o más parecida en nuestro idioma, pero que si nos vamos al original podemos entender mejor, se amplía mejor el concepto. Entonces, por eso le invito a que palabra que usted no entienda o que no entienda del todo, la busque. O si quiere ampliar más el significado, búsquela en un diccionario normal o en un diccionario bíblico. ¿Okay? El diccionario bíblico lo puede encontrar en línea, no necesita tenerlo en físico, entonces hoy ya tenemos muchas herramientas. Tercer punto, y esta frase me encanta, dice, las escrituras explican las escrituras. No hay necesidad de andar buscando ahí la revelación del pastor no sé quién y del libro de no sé qué para entender los versículos. Las escrituras nos ayudan a entender las escrituras. Es decir, explico, tengo un versículo que no puedo entender del todo. En lugar de empezar a buscar el comentario bíblico, la interpretación de alguien más, que no son del todo malos, pero al final son hombres, ¿no? No es palabra de Dios, son comentarios de otros hombres. Lo primero que tengo que hacer es decir, a ver, ¿qué otros versículos se están refiriendo a este mismo tema? Busco versículos complementarios que me ayuden a entender este versículo. Entonces busco. Si mi versículo habla, por ejemplo, no sé, de la salvación, del sacrificio de Cristo, pero yo no estoy entendiendo, voy a buscar qué otros versículos hablan de la salvación, del sacrificio de Cristo, de Jesús como el Salvador, etcétera, y los voy a leer. Los voy a estudiar, los voy a analizar, de manera que me ayuden a comprender el versículo que no estoy entendiendo. Las escrituras explican las escrituras. Busque versículos complementarios. Eso es muy importante. Para esto puedo usar una concordancia. O si alguno de ustedes tiene su Biblia Thompson, también esto es una ayuda muy útil porque en las cadenas temáticas ya nos van sugiriendo muchos otros versículos referentes al mismo tema. Pero si no, use una concordancia. Y por último, comparación de versiones. A lo mejor Reina Valera me cuesta un poco de trabajo porque es un lenguaje un poquito más antiguo, entonces me puedo ir a Nueva Traducción, a la Valera contemporánea y ya, me va a Dios habla hoy y ya como que, ok, voy viendo cómo dice aquí, voy aclarando. Yo le recomiendo que usted tenga una versión que lee, que es la que estudia, y únicamente consulte otras versiones como apoyo. O sea, que no esté leyendo, hoy leo Nueva Traducción y mañana Reina Valera, porque luego, no sé, nos confundimos un poco. Tenga una versión que sea su base, que sea la que lea, y solo cuando necesite ampliar o necesite entender mejor, consulte otras versiones para contrastar nada más. Son 4 recomendaciones que yo le doy para que empiece a hacer su investigación bíblica, que creo que le pueden servir. Y le repito, ya hay muchas de estas herramientas en internet, las puede conseguir de forma virtual, entonces ya no es necesario que esté comprando todos estos libros, ¿no? Y si tiene alguna duda sobre recomendaciones de concordancias, diccionarios, todo esto, puede preguntarnos a alguno de sus profesores. Ok, entonces, ahora sí, vamos a empezar con esta parte. Ya vimos la necesidad de estudiar la palabra, ya vimos la importancia de la preparación espiritual, la importancia de cómo podemos investigar a profundidad las escrituras. Ahora vamos a ver cómo podemos elaborar un estudio bíblico. Ahora, hay muchísimas formas en las que podemos estructurar un bosquejo bíblico.
Hoy solamente vamos a mirar la más común, la que consideramos le es más útil y le puede servir como punto de partida, que es el bosquejo temático. Se llama bosquejo temático porque se basa en estudiar un tema y desarrollarlo. Hay bosquejos que se estudian por personaje y, bueno, hay muchos otros tipos de bosquejo, pero vamos a hablar hoy del bosquejo temático. A lo mejor usted dice, pues yo no soy maestro, yo no enseño, como que ¿para qué me va a servir esto? Bueno, primero porque hacer estudios bíblicos es, primero yo tengo que aprender. Primero yo tengo que estudiar y eso me enriquece muchísimo más. ¿Ok? Y segundo, porque no sabemos qué quiera Dios hacer con nosotros, ¿no? Y si mañana me toca enseñarle a alguien, instruir a alguien, bueno, yo tengo que estar listo sabiendo elaborar un estudio bíblico, ¿no? Tengo que hacer un estudio bíblico, por ejemplo, si un día me toca ir a visitar a alguien a su casa, y a lo mejor solo hay 2 personas, pero si voy a enseñarles, es bueno que yo sepa hacer un estudio bíblico. Si tengo una familia, o voy a tener una familia, y en algún momento va a ser mi responsabilidad educar a mis hijos, enseñarle a mi familia, yo tengo que poder echar mano de la elaboración de un estudio bíblico. No necesariamente es exclusivo de quienes se paran frente a un púlpito o frente a un grupo para enseñar. Entonces, bueno, vamos a empezar. El bosquejo temático. Lo primero que tenemos que hacer, claramente porque es un bosquejo temático, es establecer el tema. Vamos a plantear cuál es nuestro tema. El tema plantea el tópico general a estudiar, o sea, cuál es el tema que vamos a abordar de manera general. Pero ojo, no puedo quedarme solo con el tema. No puedo. Porque si yo solo tomo el tema, a la hora de hacer los siguientes pasos de mi estudio bíblico, me voy a perder. Mientras más defina, mientras más acote el tema a abordar, me va a ser más fácil a mí desarrollar mi estudio bíblico y todavía más si es para enseñar. Si es a lo mejor para algo personal, pues bueno, puedo tener un tema general y aunque yo me pierda de ahí, después saco un montón de temas. Pero si es para enseñar, no se puede. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sacar un tema central. El tema central delimita los componentes del tema general que se van a desarrollar. Tengo un tema grande, es mi tema general, y en mi tema central digo solamente voy a estudiar esta pequeña parte o estas 2 pequeñas partes, nada más. Vamos a ir viendo ejemplos. El ejemplo que vamos a estudiar es la unidad. Ese es mi tema general, la unidad. Pero estamos de acuerdo que la unidad es muy diversa. Puede ser la unidad en la iglesia, la unidad en la familia, la unidad entre hermanos, la unidad en la Trinidad, la unidad entre nosotros y Dios. Muchísimas formas, ¿no? ¿Qué vamos a tener como tema central entonces? La unidad en la iglesia. No vamos a hablar que si la familia, que si Dios, el Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. No. Queremos hablar exclusivamente de la unidad en la iglesia. Ese es nuestro tema central. Entonces, en eso nos vamos a enfocar. ¿Qué sigue después? Una cita base. Y esto puede ir modificándose el orden, ¿no? O sea, a veces tengo primero la cita base, estaba leyendo yo mi Biblia, Dios me dio una cita y dije como que de aquí tengo que sacar un tema. Entonces, en base al tema principal de la cita base, yo planteo el tema central para mi estudio. O a veces me dicen, ¿sabes qué? Ahora tienes que compartir acerca de, no sé, la paciencia. Entonces ya me dieron el tema y yo tengo que buscar una cita. O usted dice, ¿sabe qué? Yo tengo muchas dudas acerca del sacrificio de Jesús, así que voy a hacer un estudio del sacrificio de Jesús. O sea, esto puede ir modificándose. La cita base no es otra cosa que el versículo o versículos, porque pueden ser todo un pasaje, de donde se obtiene y sustenta la idea central del estudio. De ahí parte todo nuestro estudio. ¿Voy a usar citas complementarias? Sí, pero la cita base es como el sustento de donde voy a iniciar, de donde extraje mi tema central.
Entonces, para nuestro ejemplo, yo seleccioné Efesios 4 del 3 al 6, que dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces yo dije, con esta cita, mi tema central va a ser la unidad de la iglesia. ¿Ok? Seguimos. Después tenemos que plantear un objetivo. El objetivo es una frase que describe o resume el propósito o la meta del estudio. ¿A qué quiero llegar? ¿Qué quiero lograr con mi estudio bíblico? Ahora, hacer objetivos también es todo un mundo, ¿no? Y hay diferentes tipos de objetivos, que si de aprendizaje, que si de enseñanza, pero vamos a hacerlo muy simple. El objetivo tiene que responder a preguntas como el qué, el para qué y el cómo. Siempre tiene que estar el qué. Yo le sugiero que también coloque el para qué y el cómo. Pero si usted en ese momento dice, ya le pensé y no sé cómo voy a describir el para qué y el cómo, no se preocupe, con el qué puede ser suficiente. ¿Ok? Entonces, vamos a describir en una frase, el objetivo tiene que ser claro, tiene que ser concreto, no puede ser ahí un párrafo gigante, porque entonces ni siquiera yo mismo tengo claro qué busco con ese tema. Una frase clara, concreta, que me diga qué quiero lograr con ese estudio. Recuerda esas preguntas. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Son las preguntas básicas. Hay más, pero vamos a dejarlo así. Vamos a ver un ejemplo, entonces. Estamos hablando de la unidad en la iglesia. Entonces, mi objetivo es, usando principios bíblicos de la unidad de la iglesia, reflexionar sobre cómo podemos guardar la unidad de la iglesia para motivar acciones prácticas en nuestra iglesia local. Vamos a ver las preguntas. El qué. ¿Qué queremos hacer? Reflexionar sobre cómo podemos guardar la unidad de la iglesia. ¿Para qué? Para motivar acciones prácticas en nuestra iglesia local. ¿Cómo? Usando principios bíblicos de la unidad en la iglesia. ¿Qué voy a hacer con mi estudio? Primero, tengo que rescatar principios bíblicos de la unidad de la iglesia, porque es lo que me dice mi objetivo. Entonces me voy a enfocar en ver qué principios bíblicos sobre la unidad de la iglesia me enseña la Biblia. Punto número 2, tengo que llevar a las personas o a mí mismo a reflexionar. Aquí los verbos son importantes. Los verbos siempre van a ir en infinitivo. O sea, no puedo poner reflexioné, reflexionamos, tienen que estar en infinitivo, reflexionar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Reflexionar en los principios bíblicos que ya obtuve para ver cómo puedo yo guardar la unidad de la iglesia. ¿Cómo puedo yo usar esos principios para guardar la unidad de la iglesia? Y después, ver de qué forma lo voy a aplicar en mi iglesia local. Eso es lo que busco con mi estudio bíblico. Entonces, tengo que rescatar principios bíblicos, llevar a la reflexión y motivar la práctica. Eso es lo que estoy buscando. Le digo, si usted no se le dificulta contestar el para qué y el cómo, pudo haberse quedado con reflexionar sobre cómo podemos guardar la unidad en la iglesia. No hay ningún problema, es el qué. Y vamos ahora sí con el desarrollo o el cuerpo. ¿Qué es el desarrollo del cuerpo? Es en sí el estudio bíblico, ¿no? O sea, ahí vamos a presentar los argumentos, los razonamientos, todas las herramientas o estrategias que a usted se le ocurran y que Dios le inspire para explicar y sustentar el tema central y lograr el objetivo establecido. Ahí es donde voy a poner ejemplos, donde puedo poner una anécdota personal, donde voy a poner una ilustración, donde voy a poner punto A, B, C con su cita complementaria, es en el desarrollo. El desarrollo tiene una estructura general que es una introducción, un cuerpo y una conclusión. Ahorita vamos a ver la parte de la conclusión.
En la introducción lo único que tengo que enfocarme es cómo voy a iniciar, cómo voy a introducir, vale acá la redundancia, a las personas a mi tema. Les puedo contar una historia, les puedo poner una ayuda visual, les puedo poner un ejemplo, les puedo leer una cita, y eso va a depender de muchas cosas, ¿no? De quién sea mi audiencia, de cuál sea mi tema, de cuánto tiempo tenga yo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Vamos a ver. Aquí puse yo un ejemplo que está muy, o sea, muy chiquitito, no está desarrollado. Obviamente este es como el esqueletito. Sobre este esqueletito yo puedo anotar en mi bosquejo todo lo que yo quiera, ¿no? Hay quienes escriben todo tal cual y como lo van a decir casi casi. Hay quienes nada más ponen puntitos. Eso es cuestión de cada quien, es cuestión personal. Pero el bosquejo me da como el esqueletito, como la guía de lo que voy a ir siguiendo, del contenido que voy a abordar. Entonces, en el tema que estamos abordando, que es la unidad en la iglesia, los puntos que yo voy a desarrollar son la iglesia, el cuerpo de Cristo, y ahí pongo la cita que voy a usar, que es 1 Corintios 12, del 12 al 26. Tal vez no la voy a leer todas las personas porque es muy larga, pero yo voy a ir rescatando, ¿no? Este versículo nada más lo voy a parafrasear, este sí lo vamos a leer. Todo eso usted lo puede ir escribiendo en su bosquejo. Eso ya lo va a ir decidiendo usted. Y de este versículo y de este punto voy a sacar dos subtemas, que es Cristo la cabeza y cada miembro tiene una función diferente. También ahí yo lo voy a ir explicando y todo. Nuestro punto número 2 es unidos por la misma fe y voy a utilizar Efesios 4 del 3 al 6, que es nuestra cita base, pues ahí la voy a retomar. Y nuestro punto número 3 es un Dios y Padre de todos, somos una familia. Yo me voy a enfocar en que somos una familia. Ahora, recuerde que nuestro objetivo era principios bíblicos de la unidad en la iglesia. Entonces, un principio de la unidad es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Otro principio podría ser que el Cristo es la cabeza. Otro principio es que nosotros somos los miembros. Otro principio o base de la unidad es que estamos unidos por la misma fe. Y otra razón o principio de la unidad es que somos familia. Ok. Por último, vámonos con la conclusión. La conclusión es una acción práctica o una reflexión o motivación. La conclusión es el cierre de todo mi estudio. Y yo lo que le invito a que reflexione cuando realice su reflexión es, si las personas o yo mismo que vamos a escuchar este mensaje, vamos a olvidar todo, excepto una cosa, ¿qué sería lo más importante que se lleve? ¿Qué quiero que sí o sí recuerden? Que a lo mejor, pues, como a todos, va a pasar el tiempo y se les va a ir olvidando, pero la conclusión es la que va a quedar ahí grabadita. Por eso tiene que ser, la conclusión no puede ser larguísima, no puede ser complicada, tiene que ser concreta, tiene que ser fácil de memorizar, tiene que ser fácil de grabar, pero sobre todo tiene que ser fácil de emprender, o sea, de actuar. Porque eso es lo que queremos que la gente se acuerde si olvida todo el tema. A lo mejor se olvidó de la introducción, de los puntos, ok, pero la conclusión le tiene que quedar presente, grabada. Entonces, haz esa pregunta. Si olvidan todo, ¿qué sí quiero que recuerden? Y esa tiene que ser su conclusión. Por lo regular, se recomienda que sea una acción práctica, que sea una reflexión, que sea una motivación. Por ejemplo, algo que me gusta a mí en las conclusiones es una pregunta. Dejar una pregunta para que las personas respondan, porque eso nos lleva a la reflexión y también a la práctica. Eso puede ser una estrategia. Una tarea, ¿no? La tarea de hoy es hacer esto, ¿no? Es saludar a tales personas, no sé, una tarea puede ser una conclusión. Una oración. Esta semana la conclusión es tal y vamos a estar orando cada semana con esta oración. Puede ser. Hay muchas, ¿no? Y Dios le va a ir mostrando a usted. Entonces, para nuestro tema, he elegido la siguiente conclusión. El amor es el vínculo que necesitamos para estar unidos. Y vamos a leer una cita. Y para terminar, para cerrar, ahora sí, vamos a hacer esta pregunta.
¿Cómo puedes demostrar amor por tu iglesia local? Esa va a ser la conclusión. Que las personas se lleven eso en su mente. ¿Qué puedo hacer para demostrar amor en mi iglesia local? Porque el principio primero, el indispensable para la unidad es el amor. Acuérdense que en este tema estamos viendo principios bíblicos. Entonces, puede faltar todo, pero el amor no puede faltar cuando se trata de unidad. Entonces, si yo lo que necesito, si el principio fundamental de la unidad es el amor, vemos que el amor es Dios, pero bueno, es otro tema. ¿Cómo podemos demostrar amor? Porque al demostrar amor, estamos fomentando la unidad, sí o sí. Entonces, mi conclusión sería, ¿cómo puedes demostrar amor por tu iglesia local? Empieza a hacerlo. Se acabó. ¿Ok? Ese sería un estudio bíblico, ¿no? Ese es el esqueletito. Usted le puede anotar ahí lo que usted quiera, puede ir enriqueciéndolo como usted quiera. De tarea se lleva un ejercicio y en la clase de Zoom vamos a estar trabajando sobre esto de los estudios bíblicos. Si tiene dudas, si ahorita le quedó como muchísimo, no se preocupe, lo vamos a estar practicando. Se va a llevar tarea y en el Zoom voy a estar resolviendo sus dudas y vamos a estar practicándolo. Esto es con práctica, ¿sí? Uno va aprendiendo qué funciona, qué no funciona, lo va a lograr. Ok, terminamos con esto. La importancia del hábito de estudio. Y esto me parece muy fuerte, no ser engañado. Porque últimamente me he estado dando cuenta de lo peligroso y de lo real y cercano que está haciendo esto. De cómo estamos siendo engañados dentro de las iglesias y lo riesgoso que es porque la gente que no cree en Jesús, ellos saben que no creen en Jesús y no están engañados, ellos no creen en Jesús. Pero ¿qué pasa cuando dentro de la iglesia se están enseñando cosas falsas? Eso es muy riesgoso porque yo creo que estoy creyendo en Jesús y que voy hacia la salvación, aun cuando lo que estoy creyendo porque me lo han enseñado y así lo he aprendido está mal. Y entonces no creo que tengo necesidad de corregir. Y no voy a cambiar porque yo creo que estoy aprendiendo la Biblia. ¿Se da cuenta de lo peligroso de ser engañado? Ahora sí, esto es una responsabilidad de los líderes, ¿no? No enseñar mal, pero pues, al final los líderes son seres humanos, todos los maestros, los líderes, los pastores nos podemos equivocar y la responsabilidad de cuidar nuestra salvación es algo personal. Usted tiene la Biblia al igual que nuestro pastor. Así que usted también tiene esa responsabilidad de decir, a ver, a mí no me van a enseñar algo que no está en la Biblia. No podemos delegar toda esa responsabilidad al pastor porque usted también tiene una Biblia. Usted también sabe leer. Entonces, no. Por eso es tan importante que estudiemos la Biblia, porque no podemos ser engañados. Ahora leía las cartas de Pablo y a mí me impresionaba esa pasión, ese compromiso de Pablo por escribir cartas para corregir errores doctrinales que estaban teniendo en las iglesias de los diferentes lugares. Y vamos, aquí estamos hablando de que ellos todavía no tenían la Biblia, ¿no? Por eso estaban escribiendo esas cartas. Y Pablo era como, no escuchen los falsos profetas, no escuchen esas malas enseñanzas. Y tenía mucho cuidado en corregir esas falsas doctrinas porque es tan peligroso. Y advertía, ¿no? De no ser engañados. Ahora, nosotros ya tenemos las escrituras. Hay que leerlas para no ser engañados. Miren lo que dice Hechos 17:11. Es una historia interesante. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Les habían predicado la Biblia, la palabra? Sí. Eran apóstoles, o sea, eran autoridades quienes les habían enseñado, pero se habla muy bien de ellos porque dice que ellos cada día escudriñaban las escrituras para ver si lo que les estaban enseñando era o no verdad. O sea, no se conformaban con, lo dijo el pastor, lo dijo el maestro. Ellos decían, a ver dónde, a ver si es cierto que esto dice.
Entonces, no se deje engañar. No crea todo lo que le decimos ciegamente, porque nosotros nos podemos equivocar. Usted tenga como máxima y única autoridad absoluta la Biblia. No quiere ser engañado, no quiere que su familia sea engañada, usted necesita conocer lo que dice la Biblia. Así, cuando alguien empieza a hablar algo que está mal, luego le va a saltar. Si no, no, espérate. Eso no dice la Biblia. Entonces, ¿por qué es importante? Porque así no vamos a ser engañados, no vamos a desechar la verdad. Último versículo dice, y lo tendrán consigo y leerán en él todos los días de su vida para que, ojo, aprendan a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparten del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolonguen sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y esa es una instrucción para los gobernantes, ¿no? Para los reyes, los líderes del pueblo, pero es también para nosotros. Y me gusta cómo dice, la tienen que leer, la tienen que tener con ustedes todos los días, porque así van a aprender a temer a Jehová. No vamos a conocer la voluntad de Dios, no vamos a conocer cuáles son sus mandamientos, cuál es su corazón, quién es Él, sino a través de la palabra. Y yo no puedo obedecer algo que no conozco. No puedo creer en algo que no conozco. No puede haber convicción en mí si no conozco. La importancia del estudio bíblico está en que es la única forma en la que voy a aprender a hacer la voluntad de Dios. Es la única forma en la que voy a saber cuál es su voluntad. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la visión de Dios para este tema que estoy viviendo hoy en mi vida? ¿Qué haría Jesús? En la Biblia lo voy a encontrar. Si quiero aprender a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, necesito estudiar la palabra de Dios para aprender a temer a Jehová. Por esas dos razones y muchas más, pero hoy le quiero dejar estas dos, es tan importante que usted y yo dediquemos, invirtamos y nos apasionemos por estudiar la palabra de Dios. Y lo dejo con esta frase que aprendí, escuché hace poco, esta semana, y me dejó como dando vueltas en la cabeza esta pregunta. ¿Cómo es o cómo se vive, según usted, una vida apasionada por el estudio de la palabra de Dios? Piense. Piense en cómo es usted cuando está apasionado por algo. ¿Así le apasiona estudiar la palabra de Dios? Yo pensaba, ¿no? Cuando algo a mí me apasiona, nunca me canso. O sea, puedo estar muriendo, pero si eso me gusta, igual lo voy a hacer. No me aburre. Estoy dispuesta a sacrificar un montón a favor de eso que me apasiona. ¿Usted está viviendo una vida apasionada por el estudio de la Biblia o pretextos, flojera, cansancio, desinterés por el estudio de la Biblia? Se lo dejo para que lo piense. Tarea. Su tarea es que va a llenar este cuadrito, tómele ahí un screenshot, una foto, escríbalo como usted quiera, lo va a rellenar, me lo envía antes de la clase y lo vamos a estar trabajando todos, comentando todos en el Zoom. Entonces, este cuadrito tiene 4 columnas, dice tema, tema central, cita base y objetivo. Hay que rellenar las vacías. Por ejemplo, la primera dice el amor, ese es el tema general. Usted tiene que seleccionar un tema central. Hay muchísimos, ¿no? El amor de Dios, el amor del matrimonio, el amor al prójimo, el amor entre hermanos, o sea, muchísimos temas. Las manifestaciones de amor, o sea, usted puede escoger Dios es amor, ya le di un montón, ya le ayudé. Escoja una de todas ellas y lo coloca en tema central. Una vez que tenga el tema central, entonces sí, escoge una cita base y plantea un objetivo. Y lo mismo va a hacer con todos los demás. En la segunda columna yo le estoy dando una cita base. La lee, extrae la idea principal, el tema que más le resalte y en base a eso plantea tema central y objetivo. La segunda ya tiene
tema y tema central. El tema es la oración, tema central, respuestas a la oración. Busque una cita referente a las respuestas a la oración y plantee un objetivo. Y la última es igual que la segunda, ¿no? Una cita base y usted tiene que plantear todo lo demás. Entonces, esa es su tarea. Por favor, échele ganitas en su tarea, envíemela y la vamos a estar estudiando en el Zoom de la próxima semana, ¿ok? Muchas gracias, espero que haya quedado un poquito más claro esto del estudio bíblico y si no, no se preocupe. Vamos a estar resolviendo dudas y trabajando. Lo va a hacer muy bien. Que Dios le bendiga.